Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del licenciado César Dargan, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo siempre me siento como en casa aquí, o sea que de nuevo por acá. Bien, yo quiero primero agradecerle en este preciso momento su participación con nosotros, ya que el CONEP celebró recientemente la 10ª convención empresarial. Esa 10ª convención empresarial se realiza cada 4 años y vemos que se presentan no solo resultados de esta convención, que es el producto de un trabajo que realiza el Consejo de la Empresa Privada, sino que también hacen unas propuestas. Y todas las propuestas que estoy viendo me llama mucho la atención de que ya no solo son propuestas del sector, sino propuestas de nación, propuestas de país, propuestas de futuro. Y vamos a hablar un poquito de eso. Inícienos con esto. Háblanos de la convención empresarial. Efectivamente, esta es la 10ª versión de la convención empresarial. La primera de ellas fue en el año de 1963. Si nosotros nos colocamos en ese momento de la historia, era justo esa transición post-dictadura y camino a la democracia, en la que por primera ocasión los representantes de diferentes sectores de nuestra economía se sentaban en una mesa. No solo en función de su negocio, de su área económica, sino de cuáles son las condiciones que necesitamos para que este país avance. 60 años han transcurrido y en los últimos 20 esto ocurre cada 4 años, justamente antes de las elecciones, precisamente para dotar de algún nivel de contenido las discusiones que tendrán lugar en la campaña del año próximo. Y eso fue lo que ocurrió. El pasado miércoles se presentaron las propuestas que han salido de esta convención, pero fue un trabajo de los últimos 6 meses que nos ha permitido consultar a miles de empresas de todo el país, a cientos de asociaciones empresariales, ir a las provincias, tener contactos con la sociedad civil, con los líderes sindicales, con la academia, con el gobierno, con la oposición y presentar al país un plan para los próximos 4 años. ¿De qué se trata? Si ustedes hacen un análisis previo, ¿qué averiguan con los sectores? Nosotros decimos cuál es nuestra línea base, dónde estamos nosotros al día de hoy. Y la referencia fue el año 2019, que fue la última convención que hicimos. Pero, ¿cuántas cosas han pasado del 2019 hasta la fecha? En noviembre del 19 nosotros nunca nos imaginábamos que 3 o 4 meses más tarde el mundo se iba a ver cerrado por una pandemia como la que tuvimos, que posterior a la pandemia se iban a suspender en este país 2 elecciones, que tan pronto empezábamos un nivel de recuperación iba a colapsar el sistema logístico internacional y olas inflacionarias y volatilidad de los precios de las materias primas, estallido de 2 guerras de dimensiones mayores, Europa del Este con la invasión de Rusia a Ucrania y ahora más reciente en el Medio Oriente, y todo esto que está pasando en el mundo tiene un impacto directo en la República Dominicana. Entonces, cuando nosotros vemos los indicadores del nivel de cumplimiento de propuestas de hace 4 años, nos damos cuenta de que hemos tenido un nivel de avance, de que la República Dominicana al día de hoy sigue liderando en cuanto a crecimiento económico toda la región, este año con proyecciones inferiores a las que tuvimos a principios de año, pero todavía por encima de la media que tendrá la región, proyecciones positivas para el año próximo, ya la inflación se ha colocado en el rango meta establecido por el Banco Central. Entonces, en un momento de incertidumbre global, el desempeño que está teniendo nuestro país es positivo sobre la base de una estabilidad y confianza, y es lo que hemos querido optimizar y decir, ahí donde estamos, cuáles son las cosas que se deben priorizar para poder dar un salto cuántico y colocarnos más lejos. Sí, pero hay una parte que me llama la atención y es el momento en el que se hace. Siempre se hacen previo a las elecciones. Los problemas de un país y las necesidades de un país y lo que un país quiere a futuro deben de ser problemas comunes. Correcto. ¿Logra el CONEP con este tipo de trabajo consensuar entre los candidatos alguna propuesta que se conviertan en planes de mediano o de largo plazo y que digan ellos, vamos a separar un poquito la política y vamos a trabajar
gane quien gane, vamos a hacer la misma propuesta o vamos a apoyar este tipo de propuestas. ¿Lo logra el CONEP? El CONEP no es un partido político ni pretende serlo. Cada quien va a tener que jugar su rol. El primer objetivo de esto es alinear el sector privado, que no siempre es fácil. Cuando tú sientes en una mesa al sector comercio, al sector industria, a las zonas francas, al turismo, a la banca, a la minería, hay intereses que chocan, pero lograr puntos de interés común en una agenda nacional es un primer gran logro que exhibimos con mucha satisfacción. El segundo precisamente es ese diálogo con los partidos políticos. Nosotros tuvimos coincidencia, y quisiera resaltarlo, en los mensajes que ofrecieron en ese acto el presidente Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el candidato del PLD, Abel Martínez. Tuvimos la presencia de Virginia Antares, de Opción Democrática, y invitamos y conversamos con otros candidatos a la presidencia. Y en todos sus discursos se resaltó la estabilidad de la República Dominicana permanente en el tiempo y la necesidad de generar confianza y una articulación público-privada para que estas cosas pasen. El cómo, ellos variarán, y esa es la tonalidad que cada una de las opciones políticas presentará al país. Pero si nosotros echamos un vistazo a la región, este fin de semana se están celebrando elecciones en Argentina, y ahí se está discutiendo entre dos modelos muy diferentes. De hecho, si uno de ellos gana, posiblemente se produzca una transición agresiva y abrupta en Argentina en su conducción política. Eso es Argentina ahora. Y jocosa también. Y jocosa. Esa discusión ocurrió en Ecuador hace apenas algunas semanas en el medio de una campaña en la que inclusive se asesinó a un candidato a la presidencia. Hemos tenido cambios en México, en Colombia, en Chile, en Perú, y lo que exhibimos aquí en la República Dominicana es que, si bien es cierto cada uno tiene su propia particularidad, no menos cierto es que la estabilidad de nuestro país se antepone, y por eso creo que hemos logrado el nivel de desarrollo que tenemos. Háblanos un poquito de los resultados. Cuando se habla de, por ejemplo, 13 propuestas que realiza el CONEP, ¿de qué se trata? ¿En seguridad social, mano de obra, enfoque de economía? Háblanos un poquito de los detalles. Durante muchos años existía la percepción sustentada de que las propuestas del sector empresarial iban orientadas a temas puramente económicos. Cuánto se invierte, cuánto se exporta, cuánto son las cifras macroeconómicas de nuestro país y cuál es el peso que tiene el sector privado. Yo creo que algo que demuestra la madurez y la evolución en la acción empresarial responsable es precisamente que en esta ocasión se han colocado al mismo nivel el desarrollo productivo y el desarrollo humano, y cada uno de ellos con los componentes propios priorizados para esta etapa. Bajo desarrollo productivo nosotros abordamos el tema de inversión y diversificación, de productividad y competitividad, el tema eléctrico y el tema fiscal. Y bajo el desarrollo humano abordamos el tema de empleo y seguridad social, educación, salud y vivienda e infraestructura. La convergencia de esos 8 grandes temas, combinados con el compromiso que hace el propio sector, porque esto no es una lista de los Reyes Magos diciendo necesitamos esto y esto y esto. Entonces nosotros estamos comprometidos pero a hacer ustedes esto. Hablando de reforma fiscal, cuando aquí nunca se puede hablar de reforma fiscal, a los candidatos 7 meses antes de las elecciones, 8 meses antes de las elecciones, o sea, ¿se comprometen ellos a hacer una reforma fiscal o vamos a esperar otra vez el 28 para volver a lo mismo? Definitivamente hay que hacer ajustes, y es un compromiso inclusive asumido en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros lo que hemos presentado son cuáles son los pilares que debe contener ese ajuste. Por una parte, que sea una reforma pro crecimiento, que eso que estamos exhibiendo hoy lo que permita sea simplificar trámites, eliminar burocracias, eliminar duplicaciones y solapamientos, promover precisamente la generación de empleo y más inversión en la República Dominicana. Y eso es posible. Que revisemos el gasto, que revisemos cuál es la calidad del gasto en la República Dominicana, y que también se tomen medidas en sectores fundamentales como el eléctrico, porque las pérdidas que se vienen acumulando al final del día generan un efecto lesivo en nuestras finanzas públicas. Entonces es una visión integral que tenemos que tener la responsabilidad en este momento de conversarla de frente, y por eso se ha planteado. Vamos a hablar de algunas cifras que me llaman la atención. Primero, veo una nota que el CONEP proyecta que el sector empresarial privado pretende crear en los próximos años 500,000 empleos.
Eso es incrementar los empleos que hay actuales y en qué tiempo se prevé que entrarán estos empleos en el sistema. Entonces veámoslo por partes y para que se pueda entender. El tema de empleo es fundamental. Precisamente cuando hemos colocado al mismo nivel el desarrollo productivo, el desarrollo humano, decimos, no podemos hablar de un crecimiento de la economía si eso no repercute en el bienestar de la vida de los dominicanos. Si no se generan más empleos, si esos empleos no tienen mejores salarios y si esos empleos no ayudan a aumentar la productividad para poder hablar de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? En condiciones de estabilidad y de confianza que tenemos, la proyección anual de nuevos empleos que estamos comprometidos a trabajar es de 125,000 empleos. Si nosotros tomamos una media de los últimos años de 120,000 empleos en esta última etapa, entendemos que es posible. Esos 125,000 empleos anuales, que es algo conservador, nos llevarían al final de estos 4 años a 500,000 nuevos empleos. Ahora bien, con la misma responsabilidad... Estamos hablando 2024, 2028. 2028, correcto. Perfecto. Ahora bien, con esa misma responsabilidad y compromiso, y ese es el compromiso, tenemos que abordar otros temas que afectan nuestro desempeño. Me refiero a la informalidad, porque cuando vemos números nos damos cuenta de que la nómina privada actualmente representa alrededor, los trabajadores formales que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social. Del sector privado. Son el 70% son del sector privado y el 30% son del sector público. Pero ahí no están los informales que son... Y a eso voy. Cuando eso vemos la informalidad, y el propio Banco Central dice que el 57% de nuestra economía es informal, la nómina de trabajadores formales e informales asciende a 4.5 millones de puestos de empleo, de los cuales el 85% son generados por el sector privado. Los mayores niveles de informalidad... O sea, ustedes tienen el sector privado formal que ustedes representan, tiene ahora mismo por encima de 2 millones de trabajadores. Correcto, y los informales son el 85% del total de empleo en la República Dominicana. Y lo otro es gobierno. Y lo otro es gobierno. ¿Qué sucede? Los mayores niveles de informalidad son precisamente en las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ocurre por diferentes razones. Ocurre en algunos casos por desconocimiento, en otros casos por burocracia. Por economía. En otros casos por economía y rentabilidad del propio negocio. Entonces, no hay una fórmula perfecta para reducir la informalidad. Lo que deben haber son muchas recetas compartidas, porque la informalidad afecta al gobierno en su recaudación, pero afecta al propio privado en una competencia desleal con quien no cumple con las obligaciones que tiene que hacer. Y fuera de la informalidad, que el gobierno debe trabajar conjuntamente para combatir esto, ¿qué otra herramienta puede ayudar el gobierno a ayudar al sector privado, no solo a formalizarse, sino para crear esos empleos? Hablamos de una reforma a la Ley de Seguridad Social. En primer lugar, hablamos de una reforma al Código Laboral y la mantenemos y la adecuamos a estos tiempos. Usualmente se piensa que la propuesta del sector empleador es eliminar la cesantía del Código y que todo se resume en eliminar la cesantía y afectar derechos adquiridos de los trabajadores. Pero eso no es así. El Código Laboral de la República Dominicana es del año de 1992. Déjeme hacerle una pausa. A mí me llama mucho la atención porque hablamos de política. Estamos en un año político. Aquí hay un diputado que planteó la devolución de un 30% de los fondos de pensiones, que tiene muchísimo voto por eso, porque hizo un planteamiento popular sin explicarle a la gente lo que significa eso para ellos mismos. Y recientemente, y yo creo que esto es bueno que la gente lo sepa, aquí ahora en elecciones, en esta semana, hubo otro diputado que presentó un proyecto de ley que no solo, que lo que debiera decir es, vamos a cumplir la Ley de Seguridad Social que planteaba revisar la cesantía, guardar los derechos adquiridos y que los empleados nuevos entraran solamente con el sistema de pensiones, que es lo que no se ha hecho. ¿Usted sabe lo que planteó esa nueva ley esta semana? Que las empresas comenzaran a ahorrar mensualmente el dinero de la cesantía, de las prestaciones. Es un proyecto político de esta semana de un diputado que está en reelección, o me imagino. ¿De eso es que usted se refiere? Yo me refiero a que si nos situamos en el año de 1992 y 31 años han pasado, ese país del cual hemos hablado ha tenido un nivel de desarrollo, es muy distinto para el cual se legisló.
Los derechos adquiridos de los trabajadores no deben estar en juego. Nosotros no podemos hablar de seguridad jurídica y al mismo tiempo hablar de derechos adquiridos. Lo que sí tenemos es que modificar lo que tenemos. ¿Qué sucede? Los procedimientos bajo el Código Laboral actual son lesivos al trabajador y son lesivos al empleador. El verse sometido a un proceso por una demanda laboral y que muchas veces abogados que hacen una práctica incorrecta del derecho lo utilizan para un lucro personal, lo que hace es que se embarguen empresas, al final del día los propios trabajadores no reciban ese pasivo, esa cesantía que se está reclamando y se genera una distorsión en el mercado. Entonces, modernizar los procedimientos, ajustando los plazos, los mecanismos de prueba, la agilidad y celeridad y transparencia de los procesos es uno de los pilares. La jornada laboral. Aquí hay muchos sectores de nuestra economía que tienen esquemas en el cual se trabaja un número determinado de horas y luego también se ajusta en las horas de descanso para mantener la continuidad de la operación. Y eso es aceptado inclusive en pactos entre trabajadores y empleadores, pero el código todavía no reconoce esa flexibilidad como tal de la jornada laboral. O sea, aquí no está permitido que un empleado haga un acuerdo con su patrón y diga, yo voy a trabajar esto. En el esquema actual no se puede. Se hace ese acuerdo, luego se refrenda en el Ministerio de Trabajo, pero cada vez que tenemos esos niveles de burocracia y de permisología y de lo que tenemos que hacer, porque es en la práctica. Porque ahora hay un rico que yo vi de esos ricos de fuera que dice que él prefiere que se trabaje en 3 días, 12 horas y se acabó el negocio, en vez de 5 días a la semana. Y lo que tenemos, mucho de eso, y le he dado mucho seguimiento a esas propuestas, porque sobre todo quienes la hacen y se convierten en voceros son personas que han liderado empresas que han sido exitosas. Sin embargo, al mismo tiempo que hablan de una flexibilización y limitación en algunos casos de la jornada laboral, hablan de aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Porque ¿qué sucede? Al final del día tú lo que quieres es que el colaborador de esa empresa tenga las mejores condiciones de descanso, de estabilidad en su casa, de acceso a la salud, de acceso de sus hijos a la educación. De pensión. De pensión, de protección de salud, para que cuando llegue a su trabajo, realmente su problema no sea el que está arrastrando de fuera, sino que se concentre en lo que está haciendo. Luego de reformar el Código Laboral, ¿seguridad social? Sí, evidentemente. Y estas propuestas que se han mencionado nos debe llevar a una discusión muy particular. Lo popular no siempre es lo correcto y lo correcto no siempre es popular. Es popular en estos momentos pararnos y decir todo ese tipo de cosas que lo que procuran es destruir un sistema que mucho o poco ha aportado al nivel de estabilidad que nosotros tenemos. En otros países se ha cometido el error de tomar acciones de este tipo, sobre todo en los momentos más drásticos de la pandemia, y el efecto en su economía e inclusive en el bolsillo de los propios trabajadores fue funesto. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que trabajar es por un sistema de seguridad social. Primero, reconocer que ha habido un avance importante. Solamente en salud, casi el 100% de la población hoy tiene algún nivel de cobertura. Y no tenemos contributivo subsidiado. Y entre el subsidiado y el contributivo, casi el 100% de la población hoy en día tiene una cobertura de salud. Eso no era así antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuando teníamos el sistema dominicano de seguridad social y teníamos igualas médicas y otro tipo de cosas. Y las pensiones son bajas, pero hay pensiones. En cuanto a las pensiones, hoy tenemos un altísimo nivel y creciendo de cotizantes, un fondo que se ha establecido con los aportes de esas pensiones, que en gran parte ha crecido por la rentabilidad que ha tenido la administración de ese monto. Y lo que tenemos que pensar es cómo tenemos más y mejor cobertura, cómo tenemos más y mejor pensiones sobre la base de lo que hemos construido, no destruido. Entonces, por eso yo digo de que lo popular no siempre es lo correcto, porque hay mucho espacio de mejora y evidentemente asumirlo con objetividad es fundamental para poder seguir avanzando. En momentos en que muchos países tambalean frente a la demagogia del populismo, la República Dominicana se erige firme sobre la base de nuestra democracia. En ese periodo de tiempo tan corto, se produjeron colapsos en los sistemas logísticos global y también olas inflacionarias. Aunque sus efectos todavía se sienten en el mundo, en nuestro país ya nos hemos colocado en el rango meta de la inflación y buscamos activamente sacar provecho a nuevas tendencias como son el nearshoring o el friendshoring. Tenemos todas las condiciones para avanzar. Aprovechemos las oportunidades. De manera especial, aplaudimos la madurez
de nuestro liderazgo político aquí presente. Su presencia aquí demuestra al país la capacidad de colocar el interés nacional por encima del particular y actuar con civismo y respeto frente a una agenda compartida. La clave del éxito de lo que hemos logrado en la República Dominicana radica en cimentar nuestro desarrollo en estabilidad política, crecimiento económico sostenido y paz social. Pretendemos que nuestros aportes puedan contribuir a dotar el contenido para el debate que tendrá lugar en esta campaña electoral y enriquecer el programa de gobierno del próximo cuatrenio. Otro punto que veo es la inversión privada. Y ahí sí me perdí un poquito. ¿Cuánto es que va a meter el sector privado? ¿30.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares en inversión? ¿O es 30.000 en el 24 y en los 4 años 50.000? Es interesante porque Porque si es así, 30.000 millones de golpe en un año me tiene que decir de dónde van a salir. Y nos adelantamos a esa pregunta al momento de formular las propuestas porque dijimos, mira, nosotros no vamos a asumir ningún compromiso que no sea medible y que no pueda ser cumplido. Estamos orientados a cuestiones que realmente tú le puedas dar un seguimiento y al final del día decir cumpliste o no cumpliste. ¿A qué nos fuimos con el tema de inversión? A la fuente oficial. Fuimos al Banco Central. ¿Y qué publica el Banco Central en el Departamento de Cuentas Públicas? No estamos hablando de inversión extranjera, estamos hablando de inversión total. Aquí está inversión total. El Banco Central, el Departamento de Cuentas Públicas y Estadísticas Económicas, tiene una publicación sobre formación bruta de capital. Y eso es cuánto se invierte todos los años en la adquisición de equipos, en construcción, en el desarrollo de infraestructura, y eso está medible. Sobre la base del comportamiento que ha tenido la República Dominicana, nos sentimos cómodos de hacer un compromiso de, en este año 2024, que esa formación bruta de capital tenga un aporte del sector privado de alrededor de esos 30.000 millones de dólares, que podría crecer en estas condiciones de estabilidad hasta 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años si seguimos avanzando. Es lo que al final de cada año Pero en el 2024 solamente el sector privado va a hacer nuevas inversiones por 30.000 millones de dólares. Correcto. Entonces, ayúdenme en algo. El Producto Interno Bruto de nuestro país es 115.000 millones de dólares aproximadamente. Sí. Y ustedes están hablando de que nosotros estaríamos incrementando, haciendo inversiones de más o menos 30.000 millones este año. Sí. Porque si eso se da, ¿en cuánto nosotros tendríamos, si todo sale bien, entonces tendríamos un crecimiento excelente el año que viene? Nosotros lo que estamos proyectando es que el año 2024 la República Dominicana de nuevo tendría un crecimiento por encima del 5%. Estamos proyectando de que eso ocurra de manera sostenida en los próximos 4 años y en una visión de mediano plazo de que la República Dominicana pueda duplicar su Producto Interno Bruto en un tiempo certero. Sobre la base de eso, y eso es formación bruta de capital según la registra el propio Banco Central, al mismo tiempo nosotros hemos hecho un planteamiento de que actualmente en el mercado de capitales existen bajo custodia, y eso está certificado, 45.000 millones de dólares. La mayoría de esos 45.000 millones de dólares están colocados en el sector público, sea en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos promoviendo una transición que permita la diversificación del destino de esos fondos. ¿Usted está hablando de los fondos de pensiones? De los fondos acumulados en el mercado de capitales, hay un componente importante de los fondos de pensiones, pero hay inversiones de las empresas y de la gente. Entonces nosotros estamos proponiendo que en los próximos 4 años, al menos el 10% de los fondos del mercado de capitales puedan ir a inversiones en el sector productivo, y de esta forma dinamizar aún más la economía. Entonces lo que estamos viendo es el altísimo... Usted está hablando, por ejemplo, yo creo que es una experiencia que tendremos que hacer después un programa solo de eso. Por ejemplo, si en este año una persona que tenía 10 millones de pesos en el Banco Central en bonos y decidió sacar esos 10 millones y dejar 5 nada más,
y comprar 5 millones en acciones en César Iglesias, un mecanismo nuevo de inversión. ¿Eso es lo que usted se refiere? Ese tipo de operaciones. En otro tipo de inversión que sea garantizada, pero no necesariamente en bonos de Hacienda o Banco Central. La ley del mercado de valores de la República Dominicana es relativamente reciente. Sin embargo, en una etapa inicial enfrentó muchísimos obstáculos de ser atractiva, precisamente por temas que tenían que ver con el costo impositivo, con los procedimientos, con la responsabilidad misma en las emisiones de acciones. Pero se han producido la gran mayoría de esos ajustes. La regulación de la superintendencia ha ido avanzando también y por eso hemos visto una proliferación de emisiones de empresas en esta última etapa. Nosotros entendemos que hay un altísimo potencial en el corto y mediano plazo para que esto pueda seguir ocurriendo y esto se constituye en una fuente interesante de inversión, pero al mismo tiempo en un financiamiento para la actividad que pueda llevarnos a estos niveles de desarrollo. Bien. Hay otro tema que quiero aprovechar, el momento que vive el país y la participación suya, que conoce todos los sectores, porque es bueno que la gente sepa que el Consejo Nacional de Hombres de la Empresa Privada, el CONEP, tiene un componente interno muy complejo, porque así como usted menciona, miren, los industriales, los zonas francas, el sector financiero, el sector turismo, el sector construcción, o sea, todos los sectores diferentes, la minería. Son 64 asociaciones, 76 empresas directas, sí, pero esas 64 representan 60.000 empresas de todos los sectores y todos los tamaños. Pero son renglones diferentes. Cuando uno ve todo esto, cuando usted ve todo esto, y el problema que nosotros tenemos con Haití, que es nuestro segundo socio comercial. Yo recibí una información en estos días que me llamó mucho la atención, que dice que aquí una sola empresa dominicana le estaba vendiendo el 30% de su producción a Haití. Sí. Dentro de estos sectores, con lo que está ocurriendo con Haití en este momento, que no se trata de un cierre de una frontera, ya esto es un problema de sistema haitiano que colapsó. ¿Qué tanto le preocupa a ustedes que esto le pueda perjudicar a su sector, a los empresarios que dejan de vender y a los industriales y al sector agropecuario, a muchísimos problemas que hay y también a lo que esto puede significar, por ejemplo, al crecimiento, a las ventas del país, a la mano de obra? El futuro que estamos proyectando de la República Dominicana obligatoriamente tiene que tomar en cuenta el componente Haití. Nosotros somos ese país que exhibimos hoy con orgullo, que ha tenido un nivel importante de desarrollo en las últimas décadas y compartimos la isla con uno de los países más pobres del mundo. Ese nivel de asimetría, bajo la realidad de que seguiremos compartiendo la isla, es una realidad que tiene que tomarse en consideración para esas proyecciones que estamos nosotros haciendo. Actualmente estamos en una coyuntura de crisis, evidentemente, que no es la primera y posiblemente no sea la última entre nuestros países. Nosotros públicamente hemos respaldado las medidas que ha tomado el gobierno dominicano en procura de defender el interés nacional, defender nuestra soberanía y establecer un orden mínimo bajo el marco jurídico vigente que permita que esa relación binacional pueda desarrollarse. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Porque el presidente dice, y muchos dominicanos estamos de acuerdo, que el interés nacional va primero que el comercio. Nosotros hemos apoyado estas medidas del gobierno dominicano y al mismo tiempo hemos apelado porque no se escatimen esfuerzos en continuar con todas las diligencias por la vía diplomática, involucramiento de la comunidad internacional, gestiones directas de diálogo con nuestros vecinos, para poder buscar soluciones que vayan en beneficio de ambos. ¿Qué sucede? Aquí hay un primer tema que es de soberanía y de defensa de nuestros intereses. Esto genera un efecto en muchos sectores. Uno de ellos es en nuestra economía. A partir del terremoto en Haití, las exportaciones crecieron exponencialmente y se colocaron por encima de los $1.000 millones. Y esas eran precisamente las proyecciones de este año. Entonces, nuestras exportaciones a Haití tienen 3 niveles. Las formales. Nosotros tenemos las exportaciones formales, que son las que cruzan las aduanas, cumplen con todos los requisitos y se internan en el mercado haitiano. Tenemos las informales, que representan alrededor de un 30, un 40% de las formales,
que son las que 2 veces a la semana se desarrollan en los mercados binacionales en la zona fronteriza. Y tenemos un tercer componente que es lesivo para ambos países, que es el comercio ilícito, que cuando tú presionas la formalidad y limitas la informalidad, al final del día, por un tema de necesidad, de demanda y la oferta vigente, se va por el comercio ilícito. La aspiración debe ser a que reduzcamos al mínimo nivel el comercio ilícito, podamos tener un comercio formal permanente, seguro, confiable, estable, y el comercio informal es un tema parte de la dinámica de convivencia en nuestra frontera. Entonces, ¿Qué son los mercados? Que son los mercados. Entonces, bajo esa complejidad de nuestra relación, evidentemente, seguir procurando por las vías que nos permitan avanzar es algo fundamental. Solo en la puerta de Dajabón, 2 veces por semana, más 2 premercados, que son lunes y viernes los mercados, más los premercados que son domingos y jueves, si uno lo junta por semana, superan las 12,000 personas. Y dicen ellos que son 16, 17,000. Estamos hablando de 50,000 personas en una puerta, y yo creo que hay mercado en varios lugares. Y por eso, y con la cabeza fría y ante la exposición que pueda generar algún tipo de reacción de sectores más radicales, el nosotros pensar en nuestro futuro es pensar también en el desarrollo de Haití, porque la mejor frontera, la frontera más segura que nosotros podríamos tener es generar oportunidades de desarrollo, tanto aquí como en nuestro vecino. Cuando uno visita un proyecto tan exitoso como Codevi en Juana Méndez, 18,000 empleados haitianos. Y te das cuenta de que es una operación compartida, que se suple de insumos, que es capital dominicano, que esos haitianos vienen, trabajan en la frontera y al final del día vuelven a sus casas y sus vidas han ido cambiando. Ojalá nosotros replicar modelos que permitan el desarrollo de la franja fronteriza, cada quien respetando sus límites y respetando la seguridad que tenemos por delante. Le he dado seguimiento a uno de los proyectos que tiene el presidente Abinader a consecuencia de esto que está manejándose con Haití, que es a mediano plazo, mediano y largo plazo, dos agendas paralelas. Una, crear algunos mercados alternativos. Es decir, yo le puedo vender a otros países. ¿Qué le podemos ir vendiendo a otros países? Creando mercados para que no ser tan dependiente de Haití, aunque dándole la importancia que tiene. Y lo otro es crear algunas condiciones, sobre todo de tecnificación, si se llama así, para la mano de obra, para ir minimizando esto. Sobre todo en el área de la construcción y el área agropecuaria, comprando equipos, tractores, ascensores, me imagino, para la construcción y todo eso. ¿Ve esto posible con él y se integraría un proyecto a estos dos planes? 100%, y de hecho para lograr la sostenibilidad de lo que estamos haciendo, ambos enfoques son correctos. Ahora entendamos de que eso no ocurre de la noche a la mañana. Ni el productor dominicano sale hoy y dice yo no le voy a vender a Haití, yo hoy le voy a vender a Jamaica o a México o a Colombia. Ni tampoco la demanda haitiana se suple de la noche a la mañana de otro mercado. Eso tiene que ser algo gradual y por eso hemos expresado todo nuestro respaldo de diversificación que ya ha venido ocurriendo en la República Dominicana. Nosotros hace algunos años, cerca del 2004, cuando entramos en el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el DR-CAFTA, el 75% de nuestras exportaciones iban al mercado de los Estados Unidos y por eso era la importancia de contar con un acuerdo como ese. Sin embargo, hoy en día, el 50% de nuestras exportaciones van al mercado de los Estados Unidos. Es decir, de nuestra oferta hemos diversificado los mercados y eso ha ido en beneficio precisamente de que cuando ocurre una crisis en un determinado momento, tú tienes otras opciones. Entonces eso no ocurre de la noche a la mañana. Y los procesos de mecanización igual, lo que traerían sería mayor productividad en muchos renglones de nuestra economía, sobre todo en el tema agrícola, pero es una transición gradual que debe ocurrir. Entonces, sigamos trabajando pensando en esos temas a mediano y largo plazo, sin descuidar lo que seguro tenemos ahora mismo, que es esa realidad. Saludos. Quiero expresar mi más sincera admiración y reconocimiento a las empresarias y empresarios del país que han participado activamente en la 10ª Convención Empresarial.
Este ejercicio de diálogo liderado por el CONEC no solo demuestra un compromiso real con la democracia, sino que también pone de manifiesto la acción concreta detrás de las palabras. Respaldo los resultados obtenidos en este proceso, que deja sin lugar a dudas que tanto el sector privado dominicano como nuestra visión de país tiene valores innegociables como es el bienestar de las personas. Al proponer métricas más allá del PIB, están invitando a centrarnos en lo que realmente importa, la calidad de vida de las y los dominicanos. Admiro, sin embargo, el serio esfuerzo del empresariado que se ha unido en torno a la iniciativa de elaborar nuevos conceptos e ideas que contribuyan a la formulación de un nuevo modelo de desarrollo nacional fundamentado en el bienestar de las personas. Nada más acertado. No podemos tener un modelo de desarrollo económico que, aunque garantice crecimiento económico sostenido, no tiene impacto en la mejora de la calidad de vida y en la movilidad social de nuestros ciudadanos. Por eso, estaremos muy atentos a los resultados que saldrán de este gran cónclave empresarial, pues estoy seguro que una vez más contribuirán a trazar la ruta de la prosperidad y el progreso de la sociedad dominicana. Es un honor para mí dirigirme 4 años después a ustedes en esta convención empresarial del CONEP, donde se reconoce la importancia de la contribución del sector privado al desarrollo económico y humano de nuestro país. Quiero destacar la importancia del diálogo, del acuerdo, de las propuestas como herramientas fundamentales para promover un crecimiento económico sostenible y beneficioso para todos y para todas. No solamente con el sector privado, sino también con los partidos políticos. Yo creo que tenemos diferencias de forma, pero que tenemos el mismo objetivo de fondo, que es una mejor República Dominicana, y todos los partidos tenemos que trabajar en esa dirección. Valoro que se haya colocado como centro de estas propuestas el bienestar de todos los dominicanos y dominicanas, combinando el desarrollo productivo y humano. Desarrollar la empresa, la creación de empleos y con las políticas públicas correctas es la fórmula del desarrollo de cualquier sociedad y de cualquier país. Bien, en el caso del futuro, ya sabemos que el CONEP proyecta más de 500,000 empleos en 4 años, 50,000 millones de dólares en inversión en 4 años, pero háblanos un poquito ahora y el crecimiento de que supere el 5% a nivel de país, todo esto. Pero si lo desglosamos un poquito, y yo le digo, ustedes que conocen los sectores, ¿por dónde viene el tema? A nivel ya de crecimiento y de... ¿Por dónde usted cree que viene? ¿El sector financiero, el tema de nearshoring y por dónde vendrá esa inversión? ¿Turismo o es una combinación de todo? ¿Cuáles serán los sectores que se activarán? La misma construcción que ha estado muy por debajo en los últimos años. ¿Por dónde viene el tema? Nosotros estamos en un momento único de la historia, en que lo primero que tenemos es que abrir los ojos y darnos cuenta de la grandiosa oportunidad que tenemos nosotros por delante. El único país, desde México hasta Chile, en toda la región, que hoy exhibe este nivel de estabilidad política, elecciones constantes y permanentes cada 4 años desde el año de 1966, crecimiento económico inclusivo y paz social es la República Dominicana. Y esas oportunidades están ahí. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que nuestras zonas francas, que hoy representan más del 60% de nuestras exportaciones, se han diversificado, es precisamente por la demanda que tenemos en los mercados a donde van dirigidos nuestras exportaciones. Hace 2 décadas nosotros hacíamos en zona franca textil y calzado. Hoy, y hablaba esta semana con el director del Consejo Nacional de Zona Franca, nuestro principal producto de exportación son dispositivos médicos. Nuestro segundo principal producto de exportación son equipos electrónicos. Nuestro tercero son tabacos, son cigarros. Y cuando así seguimos y vemos joyería y vemos valor agregado en lo que estamos haciendo, es precisamente atendiendo a esa demanda.
Entonces, ¿qué O sea, que hemos ocurre? identificado nichos en esto. Claro, y cuando se hacen esas priorizaciones, nos damos cuenta de que hemos sido capaces de, aunque a un nivel muy lento, llegar a ese nivel de avance. Y ahora di que vamos a hacer semiconductores próximamente. Yo creo que eso sería, si los Estados Unidos nos dan el espaldarazo. Sí, los chips. Entonces, cuando precisamente vemos que estas tensiones entre China y los Estados Unidos, lo que ha hecho es que el capital invertido en Asia venga a esta región, y es el famoso nearshoring, pero en adición, esta valoración al friendshoring, es decir, a que no nada más te cerca, sino que tú seas un país amigo que cumpla con estos estándares, hay una grandísima oportunidad para la República Dominicana. Ahora bien, tenemos que estar preparados para poder aprovecharla. Cuando se hablaba de esta revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial, se hablaba de la amenaza de que los robots y la automatización se llevaran consigo líneas completas de producción. Lo que hemos visto es que si bien eso ha afectado, lo que ha hecho es generar nuevos puestos de empleo, pero tú necesitas el talento preparado con esos perfiles. Por eso, al mismo tiempo que hacemos estas proyecciones económicas, ponemos especial atención a temas como la educación. ¿Qué está ocurriendo desde la formación básica, técnico-profesional, universitaria, para que esa demanda que estamos teniendo de productos y servicios, estar en capacidad de suplirla? Cuando llegue a tiempo. Sí, entonces si no, al final del día esas decisiones se toman en un consejo de directores de una empresa multinacional y le da igual que sea en Corea, en República Dominicana o en México. Lo que van a ver son este sinnúmero de condiciones que lo llevarían a tomar la decisión. Entonces nosotros pensar en la República Dominicana en el futuro es pensar en una República Dominicana con un sistema educativo que mejore aún mucho más. Es pensar de que ese desempeño que hemos tenido en los últimos años ha tenido un aporte importantísimo del sector de construcción, que prácticamente ha duplicado su participación en el Producto Interno Bruto. Y cuando se ha desacelerado un poco, también se ha reflejado en nuestra economía. Entonces, pensar en construcción para suplir el déficit de vivienda, pero también para desarrollo de infraestructura. Pensar en sectores que tienen un potencial altísimo, como la minería, y qué estamos haciendo en República Dominicana para garantizar, primero, que siga siendo una minería responsable, pero segundo, que pueda ampliar las inversiones existentes y atraer nuevas inversiones. Entonces, esas oportunidades que se están generando requieren un nivel, primero, de visión de dónde estamos y segundo, de que hagamos lo que tenemos que hacer para aprovecharlas. Bien. Separando un poquito la parte política, porque el CONEP sí es político, lo que no es un partido. No es un partido político, pero claro que es político. ¿Cómo evalúa el CONEP, no la gestión de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, sino la cooperación, la capacidad de escuchar, de ver todas las necesidades de los sectores empresariales y si están dándole apoyo en este sentido? Precisamente este ejercicio. ¿Hay comunicación? Sí, hay comunicación muy fluida, muy buena, y yo creo que eso ha sido parte de lo que ha caracterizado precisamente el desarrollo de la iniciativa privada en nuestro país, y es esa relación de respeto entre lo público y lo privado, que ha permanecido en el tiempo. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, es precisamente para plantear una agenda de temas que sean lo que orienten la conversación de cómo hacerlo. Con la actual gestión del gobierno, nosotros tenemos una muy fluida relación de respeto. No siempre estamos de acuerdo, tenemos nuestras diferencias, pero tenemos la capacidad de sentarnos en una mesa y conversarlas. Pero también nosotros visionamos un Estado mucho más allá de lo que es el Ejecutivo y el rol que juega el Congreso Nacional, donde hay una diversidad de actores y fuerzas políticas, es fundamental. Porque hablábamos hace un momentico de leyes de proyectos de leyes de esta misma semana, y entender la diversidad de la conformación del Congreso y el valor que tiene la oposición en una democracia es fundamental. Entonces yo creo que esa relación es positiva, aspiramos a que se mantenga y que sobre todo la discusión de estos temas se desarrolle en un ambiente de respeto. Bien, yo creo que finalmente le quiero decir, luego de ver todo este año y ya terminar la 10ª convención empresarial, ¿cómo ve usted ya con toda esta información, con todo, escuchando los candidatos y todo, dando todo el año que viene, desde el punto de vista electoral, será un año tranquilo, y desde el punto de vista de lo que se llama la macroeconomía, las finanzas públicas, podemos decir que todo va a ir bien?
En las últimas elecciones nosotros tuvimos una reunión con la misión que vino de observadores de la OEA. Estaba encabezada por el expresidente Eduardo Frei de Chile. Y él nos preguntaba, bueno, ¿qué ustedes opinan? ¿Cómo ustedes ven todo? Y nosotros le dijimos, miren, nosotros entenderíamos que estamos bien cuando no tenga que venir una misión de observadores a ver lo que ocurre aquí en unas elecciones. Nosotros entendemos que hay un nivel de madurez importante en nuestra clase política, que hay un marco legal no perfecto, pero que establece unas reglas mínimas, que la Junta Central Electoral está jugando su rol, y lo que aspiraríamos es que a que concurramos a ambas elecciones que tenemos por delante y que quien tenga la mayoría gane y el país siga como que nada ha ocurrido, que haya una continuidad. Y en ese sentido, generando ese nivel de confianza, pues las proyecciones económicas también deben ser positivas. Debemos tener un mejor desempeño que el que vamos a tener al cierre de este año y colocarnos de nuevo por encima del 5% a partir del año 2024. Esas son las aspiraciones, estabilidad política y crecimiento económico, y entendemos que las condiciones están dadas para que así ocurra. Bien, yo quiero agradecer al licenciado César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, su participación con nosotros hoy. Decirles que durante todo este programa le vamos a estar colocando los principales comentarios de las presentaciones que hicieran tanto el presidente del CONEP como el presidente de la República, los diferentes candidatos presidenciales que hicieron en el marco de la clausura de la 10ª Convención Empresarial. Yo creo que hay mucha información interesante. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Lo felicitamos, un trabajo sano, bueno y que nuestro país lo necesita. Muchísimas gracias por este espacio que inspira esa misma confianza de la que he venido hablando, por la profesionalidad y objetividad con que siempre tratan los temas. Así que mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes por su audiencia también de esta semana. Nos vemos en otra edición de Síntesis.